Hola, muy buenas tardes. Estamos nuevamente en un nuevo capítulo de este programa Ciencias Sociales Conectadas con la Comunidad. Y hoy día nos acompaña César Cisneros, que es académico de la Escuela de Trabajo Social de nuestra universidad. Hola César, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás, César? Bien, muy bien, tranquilo aquí contigo. Gracias por la invitación. Gracias por aceptar, César. Bueno, César es sociólogo, ¿sí? No, mira, bueno, de hecho estudié psicología social en ¿Ya? los años 70 en la Universidad Autónoma de México. Tengo una maestría en sociología Ah, ok. y un doctorado en ciencia política. Ujú. Y actualmente trabajo en la unidad de trabajo social de la UTA hace, ¿cuántos? 5 años. ¿Ya? Y doy cursos en el magíster de antropología y en el doctorado de ciencias sociales, aquí ¿Ya? mismo en la UTA, sí. Entonces sería una muy buena combinación de psicología, sociología La ciencia y política. ciencia política. Mira, cuando sí tengo que hacer esto, soy en algún sentido indisciplinado, porque ¿Ya? no tengo una disciplina en particular. Siempre he trabajado con antropólogos, lo Ajá. tengo que decir. De hecho, mi primer empleo como universitario, después que terminé psicología, fue 4 años ser ayudante de investigador de antropólogos mexicanos formados en la ENA, que es la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Y prácticamente toda mi vida he trabajado con diferentes disciplinas, ¿no? Con geografía, por ejemplo, que tengo allí algunas contribuciones interesantes, Ya. y con ingenieros en computación, sobre todo también. O sea, por eso eres un indisciplinado, ¿no? Por eso soy un indisciplinado, decimos. Sí, mira, sí. Y ahora último, nosotros veníamos conversando acerca de cómo está la sociedad Sí. dentro de tu punto de vista. ¿Hay algo que te llame la atención? Porque, claro, lo notaron quizás por el acento, César es mexicano. Sí, soy mexicano, sí, sí. De hecho, me formé toda mi formación como estudiante fue en México. Ya. Algunas veces digo, claro, soy producto hecho en México, y la internacionalización luego surgió, bueno, posterior a mi formación, sí. Ya. Y esto, ¿cómo, desde tu punto de vista como académico, hay algo que llama la atención hoy en día en nuestra sociedad, en la chilena? ¿Ha ido cambiando? Porque uno ve o uno escucha en los noticieros que dice la sociedad chilena ha ido cambiando. Claro, hay una percepción nuestra como integrante de esta sociedad, más allá de la nacionalidad. Pero tú como un estudioso de esto, un académico que se dedica a esto, ¿hay cambios en nuestra sociedad? Mira, que es un gran reto el que me preguntas. Yo la primera vez que visité Chile fue en 1993, ¿No? con motivo de un congreso. Y llegué a Chile muy interesado, aparte de por el Congreso, por entender o por visualizar qué estaba pasando, sentir a la ciudadanía chilena. El Congreso fue en Santiago, pero había estado yo muy atento en un diplomado de análisis político en México a la campaña por el referéndum, ¿te acuerdas? En 88, sí, cuando Sí, hace el plebiscito el plebiscito, exacto, dio el del sí y plebiscito. el no. El sí, no. Claro, o sea, me pasé todo ese periodo en México con un profesor latinoamericanista que estudiamos cada uno de los capítulos, me acuerdo muy bien, teníamos una serie que él mismo recibía de los anuncios, hacíamos análisis del discurso, si quieres, me ¿Sí? acuerdo muy bien. Y eso pasó en 88. Cuando tuve la oportunidad de venir en 93, pues venía muy ansioso de mirar qué había pasado. Cuando el golpe de Estado, yo tenía 15 años, sí, y a mí me impactó en México, lo recuerdo muy bien. En el año 1980, puedo recordar también, tuve contactos muy cercanos con exiliados chilenos de trabajo social, que formulaban estrategias de trabajo en mi país y creación de escuelas, de tal manera que, bueno, me quedé impactado en 1993. Empecé a regresar a Chile ya en este milenio,
¿sí? Ujú. Regresaba a veces 2 veces al año, invitado por grupos de investigación de diferentes instituciones, fundamentalmente del centro, o sea, de Santiago, de Valparaíso, del Bío y esto. Y puedo decirme a partir de esa experiencia, sobre todo en mis últimos 5 años, que a mí Chile me sigue excitando mucho intelectualmente. ¿Por qué? Porque efectivamente pensarlo primero, como al inicio de mis visitas, como una sociedad postdictatorial, fue atractivo, muy atractivo. Claro. Sin embargo, hay muchas preguntas que me sigo haciendo con relación, por ejemplo, a memoria colectiva, con relación a comportamiento ciudadano, con relación a solidaridad, con relación, por ejemplo, a la vida cotidiana. Ujú. Es decir, si tengo que pensar en los procesos constituyentes, por ejemplo, pues los he estudiado, es decir, hace un rato que dije análisis del discurso, puedo recordar que creo que hace 2 años, o si hace 2 años o 3, en el Congreso Internacional de la Asociación de Ciencia Política en Buenos Aires, International Association of Political Science en Buenos Aires, presenté un análisis de discurso Ya, sobre los 4 proyectos constitucionales ya. de Chile. Ahí antes de decir, como nos escucha eh, personas, ¿tú podrías explicar qué es lo que es un análisis de discurso? Qué bueno, es cierto, esto es cierto, qué bueno que me preguntas. Análisis del discurso. Mira, el análisis del discurso se constituye como una disciplina muy especializada de la lingüística, la sociología, la ciencia política, la sociología también, que pretende, por ejemplo, al estudiar los Ya. textos de la Constitución, Ujú. cuáles son las temáticas, los conceptos, si quieres, la sensibilidad que Ya. tiene las palabras escritas. Es algo muy interesante. Piensa que un cuento de niños, para quienes nos escuchan, pues puede ser leído desde perspectivas feministas o perspectivas masculinistas Ya. o incluso perspectivas solo animalistas, qué sé Sí. yo, sí, cualquier cuento de niños. Eso sería dicho en palabras sencillas, análisis del discurso, identificar cómo son los imaginarios, cómo son las sensibilidades colectivas que están en la palabra escrita. Ya. Y a partir de esa técnica, tú hiciste un análisis sobre estos procesos constituyentes que pasaron Sí, en nuestro país. de las 4 constituciones que Ya. tenían, ¿no? Bueno, la de 1980, que es Del la 80. de Pinochet, Sí. la del proyecto que presentó la Convención Constituyente, Ya. El proyecto que presentaron los expertos Sí. y el último, Y el último que. Ya. exacto, y eso. Y eso lo recuerdo bien porque, bueno, eso me fascinó, pues fue mi trabajo hace 2 años, ¿no? Ahora, mira, ahora que lo has preguntado, Chile, ¿qué me atrae mucho de Chile o qué es lo que he estado pensando últimamente en Chile? Efectivamente, esto que decías hace un momento y que tiene que ver con la sensibilidad ciudadana, por Ujú. ejemplo, ¿sí? El miedo, el temor, la ansiedad, la inseguridad, o lo que en algún momento, incluso también lo he estudiado, mira, al ser mexicano yo debo confesarle a los radioescuchas, a ti mismo como colaborador, como amigo, como trabajador de la UTA, que como académico universitario en México, a partir de 2010, eh, mi carrera como intelectual sufrió un gran impacto porque me puse a investigar áreas que nunca imaginé que iba a investigar, áreas como eh, asesinatos, Ya. eh, videos de ejecuciones extrajudiciales, vivencias de secuestros, trabajar con familias en duelo permanente porque encontraban los restos despedazados de familiares en las calles. Y todo esto que si quieres que es el gran susto, el gran espanto, que cuando se habla de México todo el mundo piensa
propagandísticamente a nivel internacional se habla de guerra entre carteles o guerra Claro, entre cárteles, sí, la droga. Sí, yo lo pienso de otra manera. Bueno, y formo parte de equipos de investigación que lo pensamos de otra manera, pero eso es con relación a México. Y con relación a Chile, pues evidentemente desde que llegué aquí, ya a instalarme, sobre todo en el norte, aquí en Arica, pues empezaron a brotar temas también para mí muy atractivos, evidentemente muy delicados, muy sensibles, como el Tren de Aragua, claro, sí, sí. ¿sí? Como, bueno, evidentemente al ser una zona transfronteriza, ¿sí? De tres fronteras aparte, la migración, ¿sí? El tratamiento con los migrantes y evidentemente esto que aparece como una constante que es qué sucederá Claro. próximamente, ¿no? Sobre todo con la inseguridad ciudadana, ¿no? Que hoy está muy al Sí. descubierto en las campañas políticas, ¿no? Claro, uno de los temores que se establece o que se ha instaurado es que todo eso que tú relatas que pasaba en México, se decía, bueno, ahora vamos para allá, ese es como un temor, po. Es un tema, sí, ya lo Sí, creo, sí es un tema. Mira, si tuviera que formular brevemente mi opinión, yo lo diría de esta manera, siendo, si quieres, primero, alguien que haciendo lo que hacemos, si quieres, voy a describirlo. Me he dedicado a hacer microsociología del asesinato. Y cuando digo microsociología del asesinato es del homicidio, es estudiar, si quieres, cómo es la genealogía de la violencia. ya. Y la genealogía de la violencia, bueno, aquí en Chile, pues hay sociólogos que han trabajado muy bien, por ejemplo, el tema del genocidio, el tema, bueno, evidentemente de la tortura y todo esto que es la memoria de la dictadura cívico-militar, pero que en nuestros días quizás pasa por otro registro y por un registro que tiene que ver con el crimen organizado transnacional, ¿no? Y eso me ha llevado efectivamente a formularme muchas perspectivas de análisis. Muchas perspectivas de análisis que me vinculan de una u otra forma, bueno, pues a las prácticas de la policía de investigación, a las investigaciones que tienen que realizarse para la detección de fraudes y la Ya. detección de los grupos que desarrollan la extorsión y en fin, todo este tipo de cuestiones que evidentemente cuando uno piensa desde, por ejemplo, desde la psicología social, pues generan no solo incertidumbre en la vida cotidiana, sino inseguridades, ¿cierto? Claro. Inseguridades y mucho miedo, si quieres. Y eso lo puedo recordar, o sea, en el caso de mi país, pues sí, eso, bueno, no fue hace 20 años, o sea, más lo estábamos estudiando, sobre todo porque se empezó a poner muy a flor de piel de la sociedad. Yo creo que Chile tiene hoy día un reto, y un reto que tiene que ver mucho con la formación de profesionales que se puedan efectivamente especializar en eso para proponer soluciones. Claro, Es sí. decir, proponer soluciones que lleven efectivamente a desarrollo de políticas públicas o incluso hasta prácticas privadas de instituciones con relación a facilitar pues la convivencia pacífica entre todos los ciudadanos, ¿no? Sí. Sí, eso es algo que, bueno, antes de comenzar el programa conversábamos un poco de cómo surge la violencia hoy en día, no tanto quizás llevado al tema de criminalístico, esto que tú no estabas conversando, sino que en el día a día, en el tráfico, la ciudadanía en ciertas ocasiones responde de manera violenta ante cualquier evento que pareciera ser muy simple, como por ejemplo un bocinazo en la calle, cuando como se forman los tacos. Y en nuestra ciudad decimos los tacos, pero los tacos son no tan grandes como en ciudades más grandes. Pero pareciera ser que estamos poco tolerantes. Mira, sí, cómo no, sí, ahora que lo dices, me hiciste recordar que hace unas semanas
un grupo de investigación de la Universidad de Chile y grupos organizados a partir de la herencia que tuvo la sociología alemana sistémica, formularon en un libro en donde efectivamente están discutiendo esto, ¿cierto? Por diferentes áreas, lo que acabas de decir, los bocinazos o incluso los encuentros cotidianos que a lo mejor por haber mirado feo la persona no solo, o ya lo estoy recordando, por tener en altavoz o en un alto volumen la música en su casa genera violencia, ¿cierto? Y Sí. cierta poca resistencia y tal. Mira, de hecho, cuando decía yo que esto de hacer microsociología del asesinato, pues ha llevado a los investigadores en ciencias sociales a tener diferentes escalas para ir midiendo, si quieres esto, cómo se va gradualmente incrementando los niveles de, bueno, van bajando los niveles de tolerancia e incrementándose los niveles de agresión, ¿cierto? Sí. Y eso forma parte, sí. Fíjate, ya no tanto de investigaciones criminológicas, sino hoy día creo que todos los científicos sociales interesados en la vida cotidiana estamos tratando de formular no solo análisis, sino soluciones a esto. Creo que una de las cuestiones que es muy importante, son las prácticas de solidaridad, cómo insuflar vida a prácticas de solidaridad. Debo decirte, por ejemplo, que una de las cuestiones que a mí inicialmente me han sorprendido mucho desde que empecé a ver eso en Chile, si quieres por efecto de la televisión o los efectos incluso de las redes sociales, que luego son las que muestran con mayor detalle pequeños incidentes que terminan incluso lamentablemente en homicidio, Claro. ¿sí? Cómo se escala la violencia hasta el grado tal que incluso los espectadores no intervienen. Eso Claro, me ha sí, llamado sí. mucho siempre la atención, que por ejemplo en otras sociedades los espectadores intervienen, pero en Chile no, o sea, puede haber la violencia entre dos personas, entre un hombre y una mujer, y los espectadores a veces solo se ponen a videograbar Eso llama la en atención, ¿no? lugar de intervenir, por ejemplo, en la defensa del inválido, la defensa del que a todas luces está sufriendo y tal, ¿no? Sí, es muy interesante, sí, cómo no. Mm. Y eso habla también de cómo estamos reaccionando como sociedad. Porque, claro, como tú dices, la persona que sufre y nosotros nos transformamos en espectadores, eso también llama la atención de que si hay, no sé, se bajan las personas, hay un choque y se bajan, discuten y se empiezan a agarrar a golpearse, lo primero que hacemos quizás, Sí. no, yo no lo hago, pero lo que se hace es ver cuántos celulares hay grabando la pelea para luego enviarla Claro, por redes sí, sociales. claro, por eso, sí. Pero fíjate, ahora, o sea, un poco, a lo mejor hasta para cambiar de tono, ahora que lo estamos comentando, querido Mauricio, quiero compartir contigo y con el auditorio quizás una experiencia que, más que ser de científicos sociales, de ser humano. Frecuentemente me pasa en Arica que cuando mi esposa está conduciendo su auto, vemos que se causó Ujú. un desorden terrible, un taco, como dicen aquí, porque el semáforo no sirve ¿Ya? y el taco está allí, el taco está allí y el taco está allí y no hay nadie que dirija o que en algún momento detenga o que organice, si quieres que Sí, sí. organice, el tránsito de los autos pues para deshacer el taco, ¿sí? Ujú. En México, desde hace muchos años, una tarea como esa, ¿Ya? yo le digo a mi esposa, oye, me bajo del auto y me pongo a Ah, dirigir tú el ibas a tránsito, dirigir. claro, ¿Ya? para resolver el taco, porque Para, en México eso hacemos, para resolver el problema de para resolver todos. el problema, claro, cuando no hay policías de tránsito o cuando no hay, en este Mira. caso están la gendarmería, los carabineros, se entiende, que pueden resolver el taco. Nos ha sucedido, por ejemplo, aquí cerca de la UTA, ya es ¿Ya? que frecuentemente hay unos semáforos que se Sí. descomponen y es un taco insalvable, o sea, y tal. Y bastaría que solidariamente un ciudadano, y aparte con respeto y recibiendo respeto de todos los conductores, permitiese, ¿me explico? Sí, sí. Y eso
por ejemplo, ahora, digamos, no solo estar de espectador, como si quiere sucede cuando hay violencia, pero en cuestiones incluso como esas, que de lo que hablan es de quizás de la escasa solidaridad, Sí. a pesar de que todos lleven prisa, nadie se sale del auto para resolver el problema. ¿Me Mira, expliqué? sí, sí, Eso. muy bien. Mira, claro, eso uno lo ve, cómo poder ser más solidario. Sí, por ejemplo, ayer yo estaba en mi casa, llegué y me tocaron el timbre y veo, me dicen, hola, soy un... Si está escuchando, le agradezco nuevamente. Me dio su nombre, no, Rolando parece, yo trabajo en Agua del Altiplano y le vengo a avisar que el vehículo que está afuera tiene las luces prendidas. Qué bueno, mira, claro, Entonces le digo, primero dudé, claro, porque estaba con esa duda claro. de las intenciones y dije, a ver, y salgo y efectivamente, y estaba él esperándome que yo saliera para apagar las luces, salgo y me saluda y me dice, adiós, chao. Claro, Digo, gracias. claro, Desinteresadamente, porque claro, él estaba trabajando, claro, vio el auto, paró, se estacionó, se bajó, tocó el claro. timbre, le debe haber tomado, no sé, ya, un minuto. Sí, Pero eso uno dice, das un minuto para ayudar a alguien que no conoces, eh, es importante, es una como microacción, eso, exactamente, una microacción, lo acabas de decir es bien. una microacción que te ayuda porque Claro, hubiera pasado sí, y después, si yo no me doy cuenta, se me descarga la batería y tengo claro, problemas y todo. Pero él pudo prever esa situación claro. y a lo mejor en algún momento le pasó, dijo, ah, no quiero que le pase a nadie más. Y ayuda a Exactamente, un eso es. desconocido. Sí, ¿Mm? mira, eso es lo interesante. O sea, de hecho, otra vez volviendo sobre parte de lo que es muy, creo, sugerente para la vida cotidiana, pacífica, solidaria, creativa, sobre todo cuando estamos pensando y vivenciando, y si quieres, siendo testigos del escalamiento de la violencia y del escalamiento de la violencia en todos los niveles, Ujú. ¿sí? En todos los niveles. Estoy recordando del libro que te decía hace rato, el autor es Mascareño, es el apellido Mascareño, ¿Ya? sociólogo de la U de Chile. Y si quieres, que en algún momento han diagnosticado eso efectivamente, que a veces uno pensaría que este asunto de la violencia cotidiana parece insalvable e Sí. insoluble, pero no lo es, de verdad no lo es. O Tenemos sea, esperanza. yo por lo menos tengo esperanza, mira, o sea, al provenir de un país como México, que evidentemente, o sea, si lo tengo que decir, ya ves que hace un momento comentábamos fuera del aire, con cuáles índices se está midiendo, por ejemplo, si Chile y los ciudadanos chilenos tienen más miedo cotidianamente que en otros países, o si, por ejemplo, índices que yo constantemente estoy revisando, como el índice internacional de paz o el índice internacional de terrorismo, si me explico, y Sí, otros sí. índices para mirar con toda precaución y detalle y sobre todo con justicia metodológica, los datos que a veces aparecen y que se difunden de muchas formas, sea por las redes sociales, o sea incluso por los medios masivos de comunicación como la televisión o el radio, y que a veces son demasiado imprecisos, poco confiables o inseguros. Pero yo creo, por lo menos en mi caso, sí veo con cierta esperanza que, mira, labores como las que a veces se realizan en las universidades, no solo con los libros, sino con las conferencias, con la generación de conocimiento riguroso, sobre todo en términos de cómo se gestan las prácticas, el tema puede ser resuelto, ¿no? Yo decía hace un rato ya ves, que en mi caso formo parte de grupos internacionales que luchamos en contra de esta visión de que la guerra en México es una guerra entre cárteles. Eh, México vive desde hace más de 2 décadas una guerra civil. Sí, eso es una guerra Sí. civil. Sí, porque ¿Tú lo consideras? Sí. es una guerra civil. Sí, claro, es una guerra civil. Y es una guerra civil que si quieres, cuando, por ejemplo, con todo esto de mi trayectoria como científico social latinoamericano, al vivir en Chile, ¿sí? Trato de mirar con
ciertas perspectivas, a veces muy críticas, en los sucesos. Y, por ejemplo, el caso de Arica, el Cerro Chuño, la migración, el Tren de Aragua, incluso toda esta visión del crimen organizado, transnacional, el problema en la frontera, las campañas políticas, que a veces para mí son un indicador muy interesante, cuál es el discurso de la derecha o el discurso de la izquierda, por ejemplo, sobre seguridad. Sí, eso es muy atractivo, muy interesante, y creo que la ciudadanía siempre está muy pendiente también de Claro. eso, ¿no? Claro, porque es un problema que se evidencia y que se transmite el tema de la seguridad que buscamos. Pero yéndolo un poco al ámbito social, al de las personas, hablábamos que hay esperanza, ¿no? Basada en Sí. la solidaridad. Ahora, yo entiendo que los chilenos nos consideramos a nosotros que somos un país solidario. Ujú. Y eso lo vemos, y el argumento masivo es que cuando hay Teletón, vamos. Claro. Cuando hay alguna em, tragedia o un desastre natural, por ejemplo, terremoto en el sur, campaña de Levantemos Chile, vamos y aportamos. Em, pero yo creo que no hay que esperar que pasen cosas para mostrar la Claro. solidaridad, po. El hecho de, por ejemplo, este micro acción de ayer, de esta persona del agua del altiplano, es un acto solidario. Claro. Entonces, Claro. desde tu punto de vista, ¿cómo podemos construir una sociedad más solidaria entre nosotros? Porque a veces esperamos que alguien venga a resolver, ¿no?, nuestros Mm. problemas, que es que imaginamos que el Estado es un ente superior que nos va a ayudar, pero nosotros los ciudadanos tenemos responsabilidad en esto. Claro, claro. Mira, ya te escucho y creo que tu pregunta es muy inspiradora. Te voy a decir por qué. De hecho, al inicio lo comenté, de alguna forma yo crecí siendo adolescente con la idea de la unidad popular chilena. Ujú. La imagen, por ejemplo, de las ollas comunes que desde México se genera en torno a la práctica desde Chile es importantísima. Del desarrollo del trabajo que en algún momento quizás fue detenido por el golpe de Estado, por todo el periodo de la dictadura, y me refiero a este proceso, si se quiere, comunitario, un proceso comunitario social de amplia magnitud, de amplia resonancia. Creo que llevó a mucha gente en las ciencias sociales, sobre todo, por lo menos de esa escuela vengo, las ciencias sociales europeas, de mirar cómo lo que pasó en Chile, y que sigue pasando, si quieres, si en algún momento tenemos aún consecuencias de esto, es que se generó un acendrado hiperindividualismo, así, Ujú. un Sí. acendrado hiperindividualismo, que por ejemplo en la sociología alemana le llaman proceso de individuación, ¿no? Ese proceso Sí. de individuación que hace, si quieres, al egoísta, que hace, por ejemplo, al intolerante, que hace, por ejemplo, el que no está preocupado por el otro, y el otro puede ser no solo el que es muy diferente a ti por el color de su piel, por sus preferencias sexuales, por su identidad étnica, sino a Por los veces estudios. simplemente por los estudios, ¿no? O Sí. por ser otro de otra calle o de otro barrio o qué sé yo. Y esto que a veces es un asunto muy sensiblemente microscópico, creo que es el que aún sigue allí. Es decir, efectivamente, esto que genéricamente se denomina el individuo neoliberal, que Chile es uno de los, como lo recordará quizás todo el auditorio y uno mismo desde la universidad, esto que se denominó el experimento neoliberal en América Latina, pues sigue teniendo sus consecuencias. Es decir, todo esto es consecuencia de Mm. esto. ¿Cómo librarla? Yo creo que efectivamente, de una parte tenemos el recurso de la memoria colectiva, de una memoria colectiva que, por ejemplo, en las comunidades eh, permanece,
que conduce, por ejemplo, lo he vivido, si quieres, aquí en organizaciones sociales con las que me he vinculado, organismos no gubernamentales aquí en Arica, que practican, que desarrollan actividades, a veces con las personas más vulnerables de la sociedad, como son los olvidados, que aquí Sí. se denominan personas en situación de calle, ¿sí? Y que en algún momento pues, van generando prácticas que, si las llamamos genéricamente de solidaridad, creo que es interesante también, pero que generan sociedad, ¿no? Es decir, Claro. esas Sí. bases que algún teórico como John Elster llamaba el cemento de la sociedad. Creo que el cemento de la sociedad chilena, efectivamente, después del experimento neoliberal, quedó muy resquebrajado, al grado que esos eventos, como el que describiste hace un momento que te sucedió ayer, incluso siendo profesor te llama la atención, dices, Sí. claro, qué hermoso, ¿no? Es decir, Claro. lo hermoso que es, llamémosle la solidaridad, el encuentro con el otro, el respeto, la tolerancia, la ayuda mutua, Mm. eso que en algún momento, y si quieres, mira, ahora que dije ayuda mutua, me estoy acordando que, por ejemplo, con la hija chilena, que hoy está en primero medio, cuando he visto con ella sus tareas y los libros que tienen de ciencias naturales, ¿Ya? es muy interesante cómo algunos conceptos de la evolución natural aparecen como si se tratase de algo que es indebido, como si la ayuda mutua fuese indebida. Es decir, como si el trabajo, por ejemplo, que se da en sociedades, llamémoslo así, como las hormigas, o como incluso en organismos microcelulares o unicelulares, que hoy siguen fascinando a la gente que hace estudios en biología molecular y que hacen las sociedades muy complejas de microorganismos que sobreviven y se ayudan mutuamente. Y como en la sociedad chilena, si quieres, desde la educación, esto me ha llamado mucho la atención, cómo pareciera que desde la base de la educación aparece que la ayuda mutua no es algo naturalmente recomendable, ¿no? Mm. Sí, llama la atención. Yo que trabajo en el ámbito de la psicología organizacional, una de las competencias más requeridas es la ayuda, la cooperación para poder trabajar. Lo que en el ámbito de las organizaciones se llama el trabajo en equipo, la Claro. colaboración, la cooperación. Pero debemos, o sea, a mi juicio, esto debiese partir como la base de la sociedad. Po. Si vemos que quizás lo que tú estás viendo en este libro, que no es como muy recomendado esta ayuda mutua, eh, ¿qué vamos a construir para el futuro? Claro, Mm. claro. Mira, quizás para ir cerrando alguna de estas ideas, eh, la inseguridad ciudadana eh, aparece como un fantasma nuevo digamos, en algunas sociedades, como un fantasma, digamos, que recorre, si quieres, incluso hasta políticas de discusión, que, que a veces hasta ni es real, ¿no? Es decir, la inseguridad ciudadana también se construye como noticia. Claro, ¿Sí? vende harto. Vende harto, claro, sí. Eso es un tema que en algún momento pensé, dije, lo estaba anotando, decía, como una idea de investigación. ¿Cuántas noticias positivas vemos en televisión? Claro. Y no, es poco lo que hay. Pero yo creo que sí, la ciudad, o sea, yo creo en el país, creo en la... Pienso que somos una buena sociedad, que estamos asustados, pero yo creo que hay recursos individuales como los de ayer que deben salir. Claro. Mira, qué bueno que comentas así. Lo dijiste, estamos asustados. Una de los temas que más estamos estudiando algunos sociólogos ¿Mm? es precisamente eso, cómo se administra el miedo colectivo. Claro, Pero ojo, porque se administra como política estatal. Es decir, se administra para generar eso, sociedades de terror, sí, ¿sí? Que si ciertamente. quieres, o sea, si lo tengo que pensar como politólogo, dice, pues son ideologías de derecha, sí, que lamentablemente, si lo pongo en ese sentido,
A la izquierda le ha faltado mucha imaginación porque nunca puso dentro de su orden del día inteligencia, pensada como inteligencia estratégica, ¿sí? Para estudiar el tema de la seguridad. Y esto es impresionante, ¿no? Es decir, Sí. esto de pensar en las sociedades terriblemente en el siglo XXI que están administrando el miedo, ¿sí? Ah, perdón. Ahí está. Lo Sí, siento. administrando el miedo para control social, pues ya lo tocaste como punto sensible, claro. Sí. Lo más terrible es, bueno, que la ciudadanía no comprenda que su miedo es inducido y creado con objetivos de consumo, con objetivos de control social, sí. Claro. Bueno, es un tema que es súper relevante. Es muy importante hablar de esto para poder ir avanzando en el tema de este miedo. Pero yo me quedo con los aspectos también dentro de lo que investigo. O sea, investigo la psicología positiva, me quedo con los aspectos de la fortaleza, me quedo con aquellas cosas que a nosotros nos hacen feliz, como estas microacciones, cómo yo puedo ayudar. Esto es lo que tú decías hace un momento, que en México si hay un taco, un ciudadano cualquiera busca poder ayudar a otro. Claro. Claro, no es la intención de que en los tacos nos bajemos, pero es como es algo que podamos hacer por el otro. Es cosas simples de poder, cómo yo ayudo a otro y está comprobado científicamente, si queremos, que el ayudar también te genera a ti algo. Claro. Algo Fíjate bueno. cómo lo acabas de decir, incluso pensando desde tu disciplina, que es la psicología organizacional. Dices, claro, en una organización la ayuda mutua y el trabajo en equipo se desarrolla. Uno de los problemas que tiene la convivencia es que no se ve que el trabajo en equipo también está en la calle, con Claro, desconocidos, con claro, desconocidos, sí. exactamente. Yo puedo ayudar a otro. Ese es el tema, Mm. claro. Y esa es una invitación. César, más que gustoso de haber conversado contigo, nos estamos acercando, ya estamos medio pasados en el fin del programa. Muy interesante del punto de vista tuyo. Así que en cualquier momento, cuando quieras, conversamos nuevamente en este programa de la radio de la Universidad de Tarapacá, Ciencias Sociales Conectadas con la Comunidad. Sí, yo también me despido. Oye, muchas gracias por la invitación, ¿no? Para mí es realmente un placer que me hayas invitado y yo con todo gusto, o sea, si quieres a partir de lo que hemos conversado, quizás para otra próxima hablamos más del crimen organizado transnacional Claro, o de cómo construir sociedades de esperanza, ¿no? construyamos sociedades de Vale. esperanza. Muchas Sí. gracias. Bien, gracias y nos escuchamos en el próximo capítulo.